Ahí, cerquita del fin del mundo, donde la Patagonia se vuelve una constelación de islas, yace la caleta de Angelmó. El googleo descuidado arroja una y otra vez la misma versión sobre este topónimo. Un tal Ángel Montt, médico, donó el terreno a los indígenas, quienes hablaban de las tierras de Angelmó. Pasa que los humanos amamos una buena historia y por eso este tipo de curiosidades se arraigan en diarios desprolijos y blogs de mala muerte. Las fuentes de la época, sin embargo, jamás hacen mención a ese tal Ángel Montt, aun cuando muchos historiadores y cronistas documentan en detalle el periodo, incluyendo 9 médicos, ninguno de los cuales lleva por apellido Montt. La toponimia podría ser de raíz indígena, pero por desgracia nunca estaremos seguros. Si la incertidumbre lo inquieta, tranqui. Si sabemos con certeza algo más valioso. A pocos metros de Angelmó hay innovación generada por el Grupo Avance, desarrollo de sistemas, equipamiento tecnológico, videovigilancia, marketing y diseño, asesoría tecnológica, outsourcing de tecnologías de información, telemetría, videoanalítica y la posibilidad de que este podcast exista. Esto es Historia Freak, donde toda historia tiene algo de historieta. Con ustedes, su anfitrión, Joaquín Barañao. Zahir-Udin pasó a la historia por su apodo, Babur, tigre, bien ganado para quien comenzó sus conquistas a la edad en que la preocupación habitual son las espinillas. Era descendiente tanto de Tamerlán como de Gengis Khan. Esto último no de lo más exclusivo, a juzgar por los 32 millones de descendientes vivos mencionados en el episodio 16. A los 12, Babur heredó la corona del reino de Ferganá, actual Uzbekistán, luego de que el aviario de palacio construido al borde de un acantilado se viniera ladera abajo con su padre a bordo. 2 años después, lideró el asalto exitoso de Samarcanda, eslabón estructurante de la antigua Ruta de la Seda y la antigua capital de Tamerlán. Pero a continuación, perdió Ferganá a causa de una revuelta local y en su afán por recuperarla, un príncipe rival le escamoteó Samarcanda. En 1501, su intento de recobrar ambas fracasó. Babur decidió entonces asociarse con Ismail I, Shah de Persia, y con ese empujoncito recuperó parte de Turquestán, Samarcanda inclusive. Para su desgracia, el yo-yo centroasiático continuó y Babur perdió otra vez más el botín. Tras esos 3 intentos fallidos con Samarcanda, Babur amplió la mirada. ¿Qué tal India, así por ser? Ricas playas y cocina de los dioses. Su ejército se había hecho fuerte en Afganistán y estaba bien aperado de los novedosos mosquetes. Con ayuda persa y otomana, derrotó al sultán de Delhi y fundó el Imperio Gurkhani, o yernos, en referencia a su descendencia de Gengis. Ante la historiografía posterior, sin embargo, quedó como Imperio Mogol, corrupción persa de mongol. A Babur esto no le hubiese gustado, ni siquiera un pelo. Escribió que si los mongoles fueran una raza de ángeles, sería una raza abominable. Si el nombre mongol estuviera escrito en oro, seguiría siendo un nombre sucio. Tenga cuidado de arrancar siquiera un brote de una cosecha mongola. La semilla mongola es tal que lo que sea que siembre con ella es execrable. Babur, desde luego, no se iba a contentar solo con el sultanato de Delhi. De partida, disfrutaba erigiendo torres con las cabezas de sus enemigos. Arrolló el reino de Chanderi poco después. Los vencidos procedieron al jawar, horrenda costumbre india ante derrotas inminentes. Los hombres se vistieron de azafrán y mujeres y niños se zambulleron en piras ardientes.
Babur murió en Agra en 1531. Fue enterrado allí y luego, acorde a sus deseos, sus exequias fueron trasladadas a Kabul. Lo sucedió Humayun, su primogénito. Harto más difícil la tuvo porque se rebeló el gobernante de Bihar, Sher Khan. Señor León recordará del Libro de la Selva. Who is it? It's me, Shere Khan. Expulsado del subcontinente, Humayun se replegó a Kabul y luego retrocedió aún más para buscar socorro persa. Su gestión prosperó y tras 15 años logró reinstaurar el trono mogol en India. En recompensa, los persas recibieron la provincia de Kandahar, la ciudad que en su momento fundara Alejandro Magno como Alejandría de Aracosia. De acuerdo con un cronista portugués, Kandahar es una corrupción de Skandar, nombre con que los persas llamaban a Alejandro. El numeroso séquito de nobles persas que lo acompañó marcó un giro en la cultura imperial. Las raíces centroasiáticas fueron en gran medida desplazadas por influencias de sus socios. El persa incluso se convirtió en el idioma oficial del imperio años después y retuvo tal estatus hasta que los británicos lo dieron de baja en 1837. Apenas 7 meses alcanzó a disfrutar Humayun de su segunda tanda al tope de todo, por culpa de una escalera asesina. Bajaba con los brazos llenos de libros cuando el muezín anunció la llamada a la oración. Al intentar arrodillarse en santa reverencia, enganchó su pie con la túnica, rodó escalones abajo y se mandó un coránico cachiporrazo en la sien. Murió 3 días después. Lo relevó un hijo ambicioso como Babur, que expandió las tierras a punta de diplomacia la menor parte de las veces y de cañones y ataques masivos de elefante la mayor parte. Recuperación de Kandahar inclusive. Por todo eso es que recibió el mote de Akbar, es decir, el Grande, así como en el distintivo grito musulmán. En otros idiomas suele llamársele Akbar el Grande, es decir, el Grande, el Grande. El general Adam Khan, hermano adoptivo de Akbar, tuvo la pésima idea de desafiar a esta fuerza de la naturaleza. Molesto con el tipo que nombraron primer ministro, se alió con un grupo de rufianes y lo asesinó. Akbar lo hizo arrojar desde el techo de un edificio y luego mandó a arrastrarlo escaleras arriba y aventarlo otra vez, oportunidad de repasar su pericia aerodinámica. Después, claro, lo ejecutó. Si la caza de humanos no satisfacía la gula de Akbar, la de gacelas y antílopes podría complementarla. Se decía que mantenía 1000 guepardos de apoyo. El número es sin duda exagerado, pero sí que los mogoles contribuyeron a la desaparición del guepardo asiático en India. Si bien tratándose de poder terrenal no era mucho lo que uno podía negociar con Akbar, en el plano religioso sí había espacio. Comprendía que ante semejante enjambre de súbditos hindúes no convenía imponer el Islam por las malas. Así que solía sentarse a escuchar debates entre clérigos de distintos credos. Fruto de este culebreo divino, inventó Dini Ilahi, una religión diseñada para resolver disputas de fe. Pretendía armonizar Islam, hinduismo, zoroastrismo, cristianismo, jainismo y budismo, todo en uno. Su éxito fue, para decirlo con suavidad y que Akbar no me venga a penar, menor al militar. 19 personas alguna vez creyeron en su artefacto religioso. Comparable espíritu inquisitivo mostró respecto del lenguaje. Parecido a lo que vimos con el faraón samético en el episodio 53, mandó a criar bebés en manos de nodrizas mudas para probar su hipótesis de que el habla surge de lo que oímos. La corte de el Grande
profundizó la fusión de la cultura persa e india y atrajo a poetas, arquitectos, artesanos y sabiondos de todos los rincones. También al conde Jean-Philippe de Bourbon, un noble francés exiliado al que nombró jefe de artillería. Hoy su descendiente Baltasar Napoleón IV de Borbón, un abogado de Madhya Pradesh, reclama ser heredero legítimo del trono francés. Akbar murió en 1605 tras medio siglo de reinado y fue sucedido por Jahangir, su hijo alcohólico, tan impaciente por gobernar que se había sublevado sin éxito 6 años antes, mientras Akbar campañaba por ahí. De tal palo, tal astilla, porque el primogénito del propio Jahangir, Khusrau, se rebeló también. Papi castigó la travesura con escabrosa originalidad. Khusrau fue depositado con pompa sobre un elefante y desfiló por una calle flanqueada por los nobles que lo secundaron en la revuelta, ubicados en plataformas elevadas. A medida que el elefante se acercaba, cada uno era empalado a través de sus intestinos. Khusrau tuvo que observar todas las agonías y oír todos los chillidos y súplicas de misericordia. Ahora, como amor de padre hay uno solo, él solo fue cegado parcialmente. Jahangir expandió el rancho y consolidó un periodo de estabilidad y crecimiento. En parte por su dorada posteridad, la única película de Bollywood encumbrada como la más taquillera del año fue El más grande de los mogoles, sobre el amor de Jahangir que Akbar vuelve imposible. En 1960 recaudó más que Espartaco y que Psicosis. También indulgente en la esfera religiosa, permitió a los jesuitas reclutar fieles, en parte el motivo por el que hoy India cuenta con unos 30 millones de cristianos, más que bastiones como Venezuela o Perú. De no ser por esa tolerancia, Jahangir no hubiese recibido una cebra de regalo desde la cristiana Etiopía. Tras cerciorarse de que no era, como algunos sospechaban, un caballo con rayas pintadas, que de hecho es lo que hizo el zoológico de Gaza en 2009, la envió a Abbas el Grande de Persia, con quien intercambiaba agasajos exóticos. Abbas el Grande no se mostró precisamente agradecido y el año siguiente se lanzó a recuperar Kandahar. La mano no le iba a temblar, eso estaba claro. Fíjese que su administración contaba con escuadrones caníbales destinados a infundir terror. Eran hombres altos y corpulentos, denominados chiguillín, turco para los que comen carne cruda. Eran una herramienta para torturar y marcar la furia del rey. Tomaban uno a uno a cada persona de un grupo de condenados y procedían a morderles y tragarles la nariz y las orejas. A continuación, cortaban con dientes los demás órganos de las víctimas, que también eran comidos, hasta que todos los condenados eran despojados paulatinamente de sus vidas. Este escuadrón también llevaba una vestimenta distintiva, marcada por sombreros altos y voluminosos sin turbantes que se asentaban un poco más abajo sobre sus cabezas y estaban adornados a los lados con manojos de plumas de grullas y búhos. Abbas el Grande apostó a que bastaba un ataque relámpago para recuperar las tierras de la discordia. Así fue. Luego se mostró conciliador y le aseguró a Jahangir que solo había recuperado lo legítimamente suyo y que descartaba cualquier ulterior ambición territorial. El tercer hijo de Jahangir también se rebeló contra papá y su intentona fue también aplastada. La diferencia es que él sí asumió el cargo tras la muerte del soberano en 1627 y tomó para sí el título de Shah Jahan, rey del mundo. Amplió los territorios hacia el sur y oeste. Donde las vio verdes fue en Garhwal, cerca del Tíbet. De acuerdo con un cronista veneciano, Rani Karnavati, la mujer que regía en nombre de su hijo, ordenó a los mogoles capturados que se cortaran la nariz o bien morirían.
Optaron por arrojar sus armas y marchar a casa desnarizados. No así el general, que ingirió veneno letal. Shah Jahan ordenó que en adelante se hablara de ella como Nak Kati, cortadora de narices. Pese a esos contratiempos nasales, el periodo de Shah Jahan fue en general la era dorada del Imperio Mogol, y buena parte de los magníficos monumentos que venden los tours en India son de su estampa. Encargo suyo fue también el extravagante trono de pavo real, depositario de cantidades apabullantes de oro y piedras preciosas. Entre sus componentes descollaba el Kohinoor, el diamante más grande conocido hasta 1893. Y que fuera indio era inevitable porque no había otro productor de diamantes en el mundo hasta hallazgos en Brasil en 1726. Cualquier contemporáneo hubiera apostado que ese trono sería el más insigne legado material de Shah Jahan. Por el contrario, fue solo el aperitivo. Sucede que en 1631 la fisiología de la más amada de sus esposas, Mumtaz Mahal, no soportó su 14º parto. Devastado, el viudo comandó la construcción de un mausoleo como no hubiera otro. La tarea exigió la fatiga de 20.000 obreros y artesanos durante 21 años. El resultado devino en la postal de Asia, el Taj Mahal. 5 millones de rupias la gracia, o unos 78 millones de dólares en plata de hoy. Y no es difícil comprender por qué. Todo cubierto en mármol blanco y engastado en piedras semipreciosas, rodeado de 17 hectáreas de parques y fuentes. El fastigio principal era de oro hasta el siglo XIX. Los 4 minaretes fueron proyectados con una mínima inclinación hacia el exterior para que un eventual derrumbe ocurra hacia el lado opuesto al mausoleo. Y todo en perfecta simetría. Hoy recibe unos 5 millones de visitas anuales. Incluye, ¿cómo olvidarlo?, a aquel estudiante neerlandés que en 2008 practicó Swaffelen con él. Esto es, lo golpeteó con el pene. Subió el video a YouTube y fue tal la sensación que un programa de TV invitó a enviar videos swaffeleando patrimonio nacional. El Palacio Real de Ámsterdam y la Basílica de San Servacio fueron algunos de los swaffeleados. Swaffelen acabó electa la palabra del año en neerlandés. El mausoleo ha inspirado no solo traqueteos viriles, sino también cientos de piezas de arte. Tal es el caso de la Oda al amor entre Shah Jahan y Mumtaz, que compuso Jorge Ben, y que luego, como confesó en su autobiografía, plagió Rod Stewart en Do You Think I'm Sexy? Por desgracia, el otrora prístino mármol blanco recibe una cantidad insalubre de caca de bichos. Ocurre que el río adyacente está tan inmundo que ya no están los peces que antes los mantenían a raya. Ese barniz fecal es combatido con una receta tradicional de barro que las indias utilizan desde la antigüedad para el brillo facial. Algunos encontrarán consuelo en el hecho de que hay decenas de imitaciones. Un cineasta bangladesí, por ejemplo, gastó $58 millones en una réplica, de modo que sus compatriotas con finanzas incompatibles con el viaje hasta Agra puedan disfrutarlo de todas formas. O puede curiosear en la imitación kitsch que Donald Trump levantó en Atlantic City, asociada a un hotel casino. We think the Taj Mahal is beyond belief from any standpoint, and we think it's going to be a tremendous success. El anaranjado caballero amenazó con demandar a una consultora financiera pesimista respecto a sus perspectivas. El Trump Taj Mahal se declaró en quiebra ese mismo año. I have never gone bankrupt, by the way. I have never. But out of hundreds of deals, excuse me. That's your line, but your company. Shah Jahan erigió el Taj Mahal, sí, pero fue otra la erección que definió la recta final de su vida. A 5 años de concluidas las obras, enfermó de lo que los registros judiciales de la época llamaron eufemísticamente estranguria, una micción dolorosa y frecuente en volúmenes mínimos.
Cronistas más francos señalan que se enamoró de una joven y para cumplir con su parte del arreglo, el monarca, por entonces de 66 años, recurrió a afrodisíacos de efectos duraderos. Su hijo Aurangzeb tomó el control. Si bien el viudo calentón se recuperó, el nuevo soberano lo declaró incompetente, no confundir con impotente, y lo encarceló hasta su muerte en el fuerte de Agra. Bueno, al menos podía contemplar desde la ventana de su celda el mausoleo de su amada. En el marco de la guerra de sucesión, Aurangzeb mató también a su hermano y tuvo la gentileza de enviarle la cabeza a papá. De acuerdo con Jean-Baptiste Tavernier, un francés de paso por allí, Shah Jahan proyectaba un segundo Taj Mahal para sus propios restos, esta vez en mármol negro, y aseguró haber visto inicio de obras. Sí, claro, como si el dinero lloviera del cielo, habrá pensado Aurangzeb. Tan pronto murió, empotró nomás el sarcófago de su padre al lado del de Mumtaz y, de un plumazo, mandó al carajo el esfuerzo supremo por la simetría. Aurangzeb vivió 27 años de campaña militar en el Deccan, la meseta maestra del sur de India. Su campamento devino en Capital Móvil, una metrópolis de tiendas de campaña de 30 millas de circunferencia, con unos 250 bazares, con 500.000 de personas a la siga, 50.000 camellos y 30.000 elefantes. Una vez que el Deccan estuvo sometido, los mogoles regían los destinos de 130 millones, más que toda Europa y un quinto de la humanidad. Controlaban casi todo el subcontinente y un tremendo pedazo del actual Pakistán. Era la primera potencia manufacturera del mundo y daba cuenta de un cuarto del PIB mundial. No del todo buena onda para varios millones de feligreses, porque Aurangzeb desmontó la tolerancia religiosa, impuso restricciones coránicas como el consumo de alcohol y otras más heterodoxas como el veto a escribir la historia de la corte. Ordenó destruir los monumentales Budas de Bamiyan en Afganistán, esculpidos en la roca durante los siglos VI y VII. Su artillería solo dañó las piernas, pero la tarea aniquilatoria fue, por desgracia, finiquitada por los talibanes en 2001 a dinamitazo limpio. Mismos talibanes que hoy venden tickets para apreciar lo poco que ellos dejaron en pie. Ejecutivos de la Compañía Británica de las Indias Orientales, que habían tratado sin éxito de conseguir privilegios comerciales, incurrieron en la pésima idea de declararle la guerra a Aurangzeb. Terminaron con emisarios postrados ante él implorando por su perdón, prometiendo una gorda indemnización por el daño causado y nunca reincidir. Henry Avery era inglés, pero los compromisos contraídos por aquella compañía le valían maní, porque Avery era, escuche usted, pirata. A 5 años del perdón de Aurangzeb, saqueó un convoy de 25 barcos que regresaban de la peregrinación anual a la Meca. La compañía prometió indemnizar las tropelías de su compatriota, que los mogoles cifraron en 600.000 libras, o unas 105 millones en plata de hoy. Junto con eso, la compañía ofreció 1.000 libras a quien capturara al rufián. En vista de semejante fortuna, estalló la primera caza de hombres de alcance mundial. Algunos de los tripulantes fueron capturados, pero Avery y su tesoro se evaporaron para siempre. Algunos creen que cambió de nombre y pasó el resto de sus piratísimos días de panza al sol en alguna isla tropical del área. Tras la muerte de Aurangzeb en 1707, comenzaron revueltas intestinas y con ello el declive. La oportunidad no se le escapó a Nader Shah, un gobernante persa reconocido por la eficiencia alimenticia. Tiene una voz tan inusualmente fuerte que puede dar órdenes a su gente a una distancia de unos 100 metros.
Bebe vino con moderación. Las horas de descanso entre damas son muy escasas. Su comida es sencilla. Y si asuntos gubernamentales requieren su presencia, rechaza su comida y calma el hambre con guisantes fritos, que siempre lleva en el bolsillo. El testimonio es de Jonas Hanway, quien vivió algún tiempo con él. Además, claro, de ser el primer londinense varón en atreverse a portar paraguas, por entonces accesorio femenino, y un vigoroso activista contra la costumbre de beber té. Los persas se abalanzaron sobre el norte de India en 1736. Poca resistencia opuso el debilitado imperio mogol. El botín de Delhi fue tan rebosante que los impuestos en Persia cesaron durante 3 años completitos. Incluía el diamante Kohinoor. Nunca volvió a India y hoy engrosa las joyas de la corona británica. El imperio mogol siguió nominalmente en pie, apenas un espectro de lo que alguna vez fue, hasta que el último emperador fue depuesto por los británicos en 1857. Hoy solo patalea una heredera, Sultana Begum, vendedora de té de una chabola de Calcuta sumida en la más absoluta pobreza. मैं सुल्ताना बेगम बहादुर शाह जफर की परपोते की बीवी बेदार बख्त से हमारी शादी हुई है 1965 में 15 अगस्त को और 1980 में उनका इंतकाल हो गया। Esto fue Historia Freak, escrito y narrado por Joaquín Barañao. Postproducción, Hernán Melgarejo. Las referencias bibliográficas de este y todos los episodios en Historia Universal Freak Extendida. 2.800 páginas desde el Big Bang hasta el presente. A $9.99 en Amazon.com.